Allá en las tierras áridas de Castilla-La Mancha, donde el sol pega tan fuerte que hasta las piedras sueltan vapor y el viento arrastra el polvo rojo de los caminos secos, había un pueblito llamado Villaseca del Monte que parecía detenido en el tiempo, con sus casas blancas de cal y tejas naranjas, sus calles empedradas tan estrechas que apenas cabía un burro cargado, y esa plaza central donde los viejos se sentaban cada tarde bajo la sombra escasa de los olivos retorcidos a contar historias de tiempos mejores, mientras las mujeres colgaban la ropa, lavada en los balcones de hierro forjado, y los niños descalzos corrían entre las gallinas, que picoteaban el suelo buscando migajas. Y en ese pueblo donde todos se conocían desde que nacían, y donde los secretos duraban menos que un suspiro porque las comadres lo contaban todo en el mercado del jueves, vivía un hombre que la gente conocía simplemente como Tomás el Mendigo. Un tipo flaco como un espárrago, con la piel curtida por el sol hasta ponerse del color del cuero viejo, los ojos hundidos, pero todavía brillantes con ese brillo que tienen los que no han perdido del todo la esperanza, la barba gris y despeinada que le cubría medio rostro, y esa ropa remendada 1000 veces que parecía hecha de parches de distintos colores como un mapa de su propia historia de pobreza. Y miren, antes de que sigan escuchando esta historia que les va a dejar pensando, dense un segundito para suscribirse al canal, que no cuesta nada, y a mí me ayuda un montón a seguir trayéndoles estos cuentos que a sus abuelos les encantaban. Solo toquen ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia, que vienen más buenas todavía. Anda pues, háganlo ahora que después se olvidan. Y bueno, volviendo a nuestro Tomás, el aire en ese pueblo olía a tomillo seco, a pan recién horneado que salía del horno de piedra de la panadería de Doña Remedios, a estiércol de las caballerizas y a esa mezcla particular de polvo antiguo y romero silvestre que crecía entre las grietas de los muros viejos. El cielo era de un azul tan intenso que dolía mirarlo directamente, y cuando llegaba el atardecer, se teñía de naranjas y rojos tan vivos que parecía que el horizonte se estaba incendiando. Las cigarras cantaban sin parar durante el verano, haciendo ese ruido ensordecedor que volvía loco a cualquiera que no estuviera acostumbrado. Y en invierno, el frío entraba por las rendijas de las puertas y ventanas como un ladrón invisible que te robaba el calor del cuerpo. Tomás no siempre había sido mendigo. Eso había que dejarlo claro desde el principio, porque la gente del pueblo todavía recordaba cuando era un hombre trabajador, que tenía su pequeño taller de carpintería en la calle del Pozo, donde hacía sillas y mesas tan bien hechas que duraban generaciones enteras. Con sus manos hábiles tallaba la madera con un cariño que convertía cada mueble en una obra de arte humilde pero hermosa. Se levantaba antes del amanecer, cuando todavía las estrellas brillaban en el cielo, y trabajaba hasta que caía la noche. El olor a serrín y barniz impregnaba su ropa y su piel, y la gente lo respetaba porque era un hombre honrado que nunca cobraba de más y que hacía bien su trabajo. Pero la vida tiene esas vueltas crueles que no respetan ni a los buenos ni a los trabajadores. Resulta que primero se le murió la esposa, María la del pelo negro como el azabache, que se fue de este mundo durante un parto difícil, llevándose al bebé con ella, dejando a Tomás con el corazón partido en pedazos tan pequeños que ni con cola podían pegarse de vuelta. Y el hombre ese quedó tan destruido que dejó de comer bien, dejó de dormir y empezó a descuidar el negocio. Entonces vinieron las deudas porque no podía concentrarse en el trabajo. Sus manos temblaban al agarrar las herramientas. Los encargos empezaron a salir mal, los clientes se fueron yendo de a poco, y cuando quiso darse cuenta, ya debía más de lo que podía pagar. Perdió el taller, perdió su casita humilde y terminó en la calle con nada más que la ropa que traía puesta y ese vacío enorme en el pecho que no lo dejaba respirar bien. Ahora Tomás dormía donde podía, a veces en el porche de la iglesia vieja de San Martín, donde el padre Gonzalo lo dejaba estar siempre y cuando no molestara a los feligreses. Otras veces en el pajar del cortijo abandonado que estaba a las afueras del pueblo, donde las ratas corrían entre las vigas podridas y el viento silbaba entre las tejas rotas. Se alimentaba de lo que la gente le daba por caridad, un pedazo de pan duro aquí, una manzana picada allá, a veces alguna alma caritativa como la señora Angustias, que tenía la tienda de ultramarinos, le guardaba las sobras de su comida.
pero había días en que el estómago le dolía tanto del hambre que tenía que beber agua del pozo para engañar al cuerpo y hacerle creer que había comido algo. Sus días transcurrían lentos como melaza. Se levantaba cuando el sol ya estaba alto y calentaba las piedras de la plaza. Caminaba por el pueblo con la cabeza gacha, tratando de no molestar a nadie. Se sentaba en su esquina favorita, cerca de la fuente, seca, que hacía años no soltaba ni una gota de agua. Y allí extendía la mano esperando que algún alma caritativa le dejara caer una moneda o dos. La mayoría de la gente pasaba de largo, fingiendo no verlo. Algunos lo miraban con lástima, otros con desprecio, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Y solo unos pocos, muy pocos, se detenían a darle algo. Lo curioso de Tomás era que, a pesar de su situación terrible, nunca había perdido cierta dignidad. No era de esos mendigos que suplicaban con voz lastimera o que inventaban historias trágicas para dar pena. Él simplemente estaba allí, callado, con su mano extendida, y si alguien le daba algo decía, gracias con una vocecita ronca que se le había puesto así de tanto no usarla, y si no le daban nada, pues tampoco decía nada. Seguía allí sentado mirando pasar la vida como si fuera una película en la que él ya no tenía papel, pero en su interior, muy adentro donde nadie podía ver, todavía guardaba sueños pequeñitos que se negaban a morir. Soñaba con volver a tener un techo sobre la cabeza, con comer caliente todos los días, con recuperar aunque fuera un pedacito de la vida que había perdido. Soñaba con ser de nuevo una persona y no solo un bulto que la gente esquivaba en la calle. Y sobre todo soñaba con recuperar su dignidad, con volver a mirarse en un espejo, sin sentir vergüenza de lo que veía. En el pueblo había de todo como en todos los pueblos. Estaba don Laureano el alcalde, un tipo barrigón con bigote de morsa que siempre vestía traje aunque hiciera un calor del demonio, que hablaba con voz grandilocuente, usando palabras rebuscadas para que la gente creyera que era más inteligente de lo que realmente era, y que miraba a los pobres como si fueran basura que alguien había olvidado recoger. Estaba doña Casilda, la mujer más rica del pueblo, que había heredado tierras y dineros de su difunto marido, y que vivía en un caserón enorme en la calle Mayor, con rejas de hierro en las ventanas y un patio interior lleno de macetas de geranios rojos. Ella era de esas personas que presumen de cristianas y caritativas, pero que en realidad son más tacañas que Judas y más orgullosas que el diablo. Iba a misa todos los domingos con su mantilla negra y su rosario de perlas, pero luego trataba a su servicio peor que a animales. Estaba también el boticario don Fermín, un hombrecillo nervioso, con ninos anteojos redondos que sabía de hierbas y remedios, pero que era un chismoso de primera categoría. Todo lo que se decía en su botica corría por el pueblo más rápido que el viento, y estaba la joven Lucía, la hija del herrero, una muchacha de 20 años con trenzas color miel y ojos verdes como las aceitunas frescas, que era de las pocas personas que todavía trataba a Tomás con respeto. Cada vez que lo veía, le sonreía con esa sonrisa limpia que tienen los que todavía no han sido corrompidos por la vida, y a veces le llevaba algo de comer envuelto en un paño limpio. Una mañana de agosto, cuando el calor era tan brutal que hasta los perros buscaban sombra y se quedaban allí, jadeando con la lengua afuera, Tomás estaba en su esquina de siempre medio dormitando, porque el hambre y el calor lo habían dejado mareado, cuando de pronto escuchó un alboroto tremendo que venía de la plaza, voces excitadas, gritos, gente corriendo. Se levantó como pudo con las rodillas protestando porque ya no estaba para esos trotes, y se acercó cojeando para ver qué pasaba. Resulta que había llegado al pueblo un tipo que decía llamarse Don Baltasar Mendoza, un señorón elegante con sombrero de ala ancha, traje de lino blanco impecable, bastón con empuñadura de plata, y una sonrisa que mostraba dientes perfectos demasiado blancos para ser naturales. El tipo ese venía en una calesa tirada por dos caballos negros lustrosos como el carbón, y traía con él dos baúles grandes que sus ayudantes descargaron en medio de la plaza, mientras todo el mundo miraba con la boca abierta. Don Baltasar empezó a hablar con voz potente y melodiosa como de actor de teatro. Decía que era un comerciante próspero de la capital, que venía recorriendo los pueblos de Castilla buscando oportunidades de negocio, que había oído hablar de Villaseca del Monte y de su gente trabajadora y honrada, y que traía una propuesta que podía cambiar la vida de muchos. Iba vestido como los ricos de la ciudad, con chaleco bordado,
leontina de oro cruzándole el pecho, anillos en varios dedos que brillaban al sol. Y cuando hablaba, gesticulaba con las manos como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. La gente se arremolinó a su alrededor, como moscas alrededor de la miel. Todos querían escuchar lo que ese hombre elegante tenía que decir. Don Laureano. El alcalde se abrió paso entre la multitud, inflando el pecho como un pavo real. Doña Casilda también apareció con su abanico de encaje, moviéndolo elegantemente frente a su cara. Y hasta el padre Gonzalo salió de la iglesia, intrigado por tanto escándalo. Don Baltasar esperó a que hubiera suficiente público, y entonces abrió uno de los baúles con un gesto teatral. Y vaya sorpresa, el baúl estaba lleno hasta el tope de monedas de oro, que brillaban tanto que casi cegaban. Eran monedas grandes y pesadas con grabados elaborados, y cuando don Baltasar metió la mano y las dejó caer de vuelta al baúl, hicieron ese sonido metálico tan satisfactorio que hace el oro cuando choca contra más oro. La gente dejó escapar un murmullo de asombro y codicia. Los ojos se les pusieron grandes como platos, y más de uno empezó a salivar imaginando todo lo que podría hacer con una sola de esas monedas. Entonces, don Baltasar explicó su propuesta con esa labia de vendedor profesional. Dijo que estaba buscando socios inversionistas para un negocio de importación de especias de las Indias, que era un negocio seguro y probado, que quien invirtiera 1,000 reales hoy tendría 3,000 en 6 meses, quien invirtiera 5,000 tendría 15,000, y así sucesivamente. Era una oportunidad única en la vida, una manera de multiplicar el dinero sin riesgo alguno, y para demostrar su buena fe estaba dispuesto a dejar ese baúl de oro como garantía en manos del alcalde hasta que regresara con las ganancias. Don Laureano se infló todavía más si es que eso era posible. Le encantaba la idea de ser el custodio de semejante fortuna, aunque fuera temporalmente. Lo hacía sentirse importante y poderoso. Doña Casilda ya estaba calculando mentalmente cuánto podría multiplicar su capital. El boticario don Fermín empezó a murmurar nerviosamente sobre los riesgos, pero también sobre las posibilidades, y varios vecinos más empezaron a hablar entre ellos emocionados. Don Baltasar siguió con su discurso meloso. Explicó que solo estaría en el pueblo 2 días recogiendo inversiones, que luego partiría a cerrar el negocio y que volvería exactamente en 6 meses, con las ganancias más el capital inicial de cada inversor, todo legal y documentado con contratos firmados y sellados. Mostró varios papeles, con sellos muy oficiales, que nadie se molestó en leer con cuidado, y la gente empezó a hacer fila para comprometerse a invertir. Algunos corrieron a sus casas a buscar los ahorros que tenían escondidos debajo del colchón o enterrados en el patio. Otros fueron al banco a sacar lo poco o mucho que tenían guardado. Era una locura colectiva, una fiebre de oro que nublaba el pensamiento de todos. Tomás observaba todo esto desde su esquina con una mezcla de fascinación y tristeza. Él no tenía ni una miserable moneda que invertir, ni siquiera tenía dónde caerse muerto. Así que esa oportunidad maravillosa no era para él, pero algo en su interior le decía que había algo raro en todo ese asunto, algo que no cuadraba. Quizás era la sonrisa demasiado perfecta de don Baltasar, o la manera en que sus ojos fríos contrastaban con su voz cálida, o simplemente la experiencia de una vida de golpes, que le había enseñado que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es. Pero ¿quién iba a escuchar a un mendigo? ¿Quién le iba a hacer caso a un pobre diablo que ni para comer tenía? Así que se quedó callado viendo cómo sus vecinos, uno tras otro, caían en el encanto de ese forastero elegante. Pasó ese día y la noche siguiente. Don Baltasar se hospedó en la posada mejor del pueblo, la de los arcos de piedra que tenía doña Encarna. Comió y bebió lo mejor. Pagó generosamente por todo, haciendo alarde de su riqueza, y al día siguiente continuó recibiendo inversiones. Al caer la tarde del segundo día, anunció que cerraba el negocio, que había sido un éxito rotundo, que había recogido inversiones por valor de más de 50,000 reales, una fortuna para un pueblo pequeño como Villaseca del Mindin Madres. Monte firmó los contratos con cada inversor, dejó el baúl de oro supuestamente como garantía en manos del alcalde don Laureano, quien lo guardó en la caja fuerte del ayuntamiento, con 3 candados y una cadena. Y entonces don Baltasar subió a su caleza,
Se despidió con grandes aspavientos, prometiendo volver en 6 meses convertido en el salvador del pueblo, y se fue por el camino polvoriento mientras la gente lo despedía, agitando pañuelos como si fuera un héroe nacional. Pero resulta que esa misma noche, cuando todo el mundo dormía el sueño de los codiciosos que sueñan con riquezas futuras, Tomás no podía dormir. Algo lo incomodaba, una corazonada que no lo dejaba en paz. Estaba acostado en el pajar del cortijo abandonado, mirando las estrellas a través del techo roto, y seguía dándole vueltas al asunto de don Baltasar. Había algo que le picaba en el cerebro como una astilla clavada. Entonces recordó que cuando era carpintero había trabajado una vez con pan de oro para decorar un retablo para la iglesia. El padre Gonzalo de aquellos tiempos le había enseñado a distinguir el oro verdadero del falso. Había trucos, maneras de saber. El oro verdadero pesaba de una forma particular, sonaba de cierta manera, no se manchaba ni se oxidaba. Y de pronto, Tomás se acordó de algo que había visto sin darse cuenta en ese momento, cuando don Baltasar había dejado caer las monedas de vuelta al baúl. Una de ellas había rebotado en el borde y había caído rodando por el inner suelo de la plaza, y Tomás había visto cómo esa moneda rodaba con un brillo que le pareció extraño, demasiado amarillo, demasiado brillante, no como el oro viejo que tiene ese brillo más apagado y noble. No pudo aguantar más la curiosidad. Se levantó en medio de la noche aunque todo le dolía. Salió del pajar y caminó por las calles desiertas del pueblo, iluminadas apenas por la luna llena que colgaba del cielo como un queso redondo. Llegó a la plaza vacía, donde los gatos callejeros peleaban por las obras, y empezó a buscar entre las piedras del empedrado. Buscó y buscó durante lo que pareció una eternidad. Las rodillas le sangraban de tanto arrodillarse, las manos le temblaban, los ojos le lloraban del esfuerzo, pero finalmente, en una rendija entre dos piedras, brillando débilmente bajo la luz de la luna, encontró la moneda que había rodado. La recogió con cuidado como si fuera un tesoro, aunque en realidad era todo lo contrario. La sopesó en la mano, la mordió como le había enseñado el padre Gonzalo, la raspó con la uña y sintió que se le caía el alma a los pies. La moneda era falsa, era de algún metal barato recubierto con una capa finita de pintura dorada que ya se estaba despegando en los bordes. Era una falsificación burda que solo funcionaba si nadie la examinaba de cerca. El corazón le empezó a latir como tambor de banda de guerra. Si esa moneda era falsa entonces, todas las del baúl probablemente también lo eran, lo que significaba que don Baltasar era un estafador de los peores, un ladrón con buenos modales que acababa de robarles los ahorros de toda la vida a medio pueblo. Tenía que avisar a alguien, tenía que hacer algo. Pero ¿quién le iba a creer a él? Un mendigo mugriento y olvidado. Si acusaba a don Baltasar sin pruebas, lo más probable es que lo echaran del pueblo o peor. Pero tenía la moneda. Esa era su prueba. Así que se la guardó en el bolsillo remendado de su pantalón y esperó a que amaneciera hecho un manojo de nervios, cuando los primeros rayos del sol empezaron a pintar el cielo de rosa y naranja, cuando los gallos comenzaron a cantar y el pueblo empezó a desperezarse. Tomás se dirigió cojeando hacia la casa del alcalde, una construcción de 2 pisos con fachada señorial y escudo de armas tallado sobre la puerta principal. Tocó la aldaba de bronce varias veces. Toc, toc, toc. Con la mano temblorosa, salió a abrir la criada, una mujer mayor con delantal blanco que lo miró de arriba abajo con desagrado como si fuera una cucaracha. ¿Qué quieres, mendigo?, le dijo con voz áspera. Necesito hablar con don Laureano. Es urgente, respondió Tomás con toda la firmeza que pudo reunir. La mujer soltó una risita burlona. Don Laureano no recibe a pordioseros. Vete de aquí antes de que llame a los guardias. Pero Tomás insistió. Por favor, señora, es sobre don Baltasar y el oro. Es muy importante. Tengo información que el alcalde necesita saber. La criada dudó un momento. Algo en la urgencia desesperada de la voz de Tomás la hizo reconsiderar. Espera aquí, le dijo finalmente, y cerró la puerta dejándolo afuera, sudando frío. Pasaron unos minutos eternos hasta que la puerta se volvió a abrir y apareció don Laureano en persona, todavía en bata de casa y con el pelo despeinado. ¿Qué diablos quieres a estas horas?, gruñó mirando a
Tomás, como si fuera un insecto particularmente molesto. Tomás sacó la moneda del bolsillo y se la mostró. Don Laureano, tengo que decirle algo muy importante sobre el oro que dejó don Baltasar. Creo que es falso. Mire esta moneda que encontré en la plaza. Está pintada. No es oro de verdad. Don Laureano entrecerró los ojos. Le arrebató la moneda de la mano y la examinó brevemente. Es cierto que la moneda se veía extraña, ahora que la miraba con atención, pero su orgullo era más grande que su prudencia. Esto es ridículo, espetó devolviendo la moneda de Pinochet. Mala manera. Seguramente recogiste cualquier baratija de la calle y ahora vienes a molestarme con tus locuras. El oro que dejó don Baltasar es auténtico. Yo mismo lo verifiqué, pero Tomás insistió. Por favor, don Laureano, solo le pido que revise el baúl con cuidado. Muerda las monedas, ráspelas. Verá que tengo razón. Si no hago esto, es porque todo el pueblo puede perder sus ahorros. El alcalde se puso rojo de la ira. ¿Quién te crees que eres para venir a darme órdenes? Tú no eres nadie, un don, nadie, un mendigo muerto de hambre que vive de la caridad ajena. Seguro estás inventando esta historia porque tienes envidia de que otros prosperen mientras tú te pudres en la calle. Y además, ¿cómo te atreves a sugerir que yo, el alcalde de este pueblo, fui engañado por un estafador? Estás poniendo en duda mi inteligencia, mi criterio. Vete de aquí ahora mismo antes de que mande a azotarte por difamación, gritó don Laureano, y le cerró la puerta en las narices con un golpe que retumbó por toda la calle. Tomás se quedó allí parado sintiéndose más pequeño que nunca, pero no se rindió. Si el alcalde no lo escuchaba, tendría que intentar con otra persona. Pensó en el padre Gonzalo. El sacerdote siempre había sido un hombre justo y razonable, así que se dirigió a la iglesia de San Martín, con sus muros de piedra gris y su campanario, que se alzaba hacia el cielo como un dedo acusador. El padre Gonzalo estaba barriendo el atrio cuando Tomás llegó. El cura era un hombre de unos 60 años, delgado, con poco pelo que le quedaba blanco como la nieve, y unos ojos azules muy claros que parecían ver dentro de las almas. Buenos días, padre. Lo saludó Tomás, quitándose un sombrero imaginario porque hacía años que no tenía sombrero. Buenos días, hijo, respondió el padre con una sonrisa amable. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Tomás le contó toda la historia, le mostró la moneda falsa, le explicó sus sospechas. El padre Gonzalo lo escuchó con atención sin interrumpir. Cuando Tomás terminó, el cura tomó la moneda y la examinó cuidadosamente. Efectivamente raspó el borde con la uña y vio cómo la pintura dorada se desprendía, revelando el metal oscuro debajo. Se quedó pensativo un momento y luego dijo: Creo que tienes razón, hijo. Esta moneda es una falsificación. Has hecho bien en venir a contármelo, pero te advierto que será difícil convencer a la gente. El diablo de la codicia ya ha cegado sus ojos y sus oídos. No querrán creer que han sido engañados. Tomás asintió tristemente. Lo sé, padre, pero tengo que intentarlo. No puedo quedarme callado sabiendo que mis vecinos van a perder todo. El padre Gonzalo puso una mano en el hombro de Tomás. Eres un buen hombre, Tomás. Nunca lo olvides. Pase lo que pase hoy. Eres mejor que muchos que presumen de cristianos, pero que tienen el corazón podrido por dentro. Ven, vamos. Juntos a hablar con don Laureano. Quizás a mí me escuche. Los dos caminaron juntos por las calles del pueblo que ya empezaba a llenarse de gente. Llegaron de nuevo a la casa del alcalde, y esta vez el padre Gonzalo tocó la aldaba. Salió la misma criada, pero al ver al cura, su actitud cambió completamente. Buenos días, padre Gonzalo. Pasen, por favor. Don Laureano está desayunando, pero seguro los recibirá. Los hizo pasar a un salón elegante con muebles de caoba y cortinas de terciopelo rojo. Don Laureano apareció limpiándose la boca con una servilleta. Padre Gonzalo, qué sorpresa tan agradable, dijo con voz melosa, muy distinta a la que había usado con Tomás, pero al ver al mendigo junto al cura frunció el ceño. Este hombre ya vino esta mañana con una historia absurda. Espero que no haya venido a molestarle a usted también, padre. El sacerdote levantó la mano en gesto conciliador. Laureano, he examinado la moneda que Tomás encontró y tengo que decirte que creo que sus sospechas son fundadas. Esa moneda es falsa. Deberíamos abrir el baúl y verificar el resto del oro antes de que sea demasiado tarde. Don Laureano se puso colorado. Padre, con todo respeto, no puedo creer que usted le haga caso a un mendigo.
Este hombre probablemente está trastornado por el hambre y el sol. Además, el baúl está sellado y tengo órdenes de don Baltasar de no abrirlo hasta su regreso. Sería una violación de confianza. Pero el padre Gonzalo insistió. Laureano, la confianza es importante, pero la prudencia también lo es. ¿Qué pasará si dentro de 6 meses don Baltasar no regresa? Y entonces descubrimos que el oro era falso. Todo el pueblo te culpará a ti por no haber verificado. El alcalde se quedó callado un momento. Esa posibilidad claramente no se le había ocurrido, pero su orgullo seguía peleando contra su razón. No puedo simplemente abrir el baúl por el capricho de un mendigo. Necesitaría la aprobación del Consejo del Pueblo. Muy bien, convoquemos al Consejo, dijo el padre Gonzalo, y Tomás, que se quedó callado, puede explicar sus razones. Y entonces todos decidiremos juntos qué hacer. Así que se mandó llamar a los miembros principales del pueblo. Llegó doña Casilda con su aire de superioridad. Llegó don Fermín el boticario con su nerviosismo habitual. Llegó don Esteban el juez, que era un hombre serio con cara de pocos amigos. Llegaron algunos comerciantes y propietarios más. Se reunieron todos en el salón de plenos del ayuntamiento, un cuarto amplio con mesa larga de madera y retratos de alcaldes pasados colgando en las paredes, mirando severamente desde sus marcos dorados. Don Laureano presidía en la cabecera de la mesa, inflado como un globo. A su lado estaba el padre Gonzalo, y en un rincón medio escondido estaba Tomás. Sintiéndose totalmente fuera de lugar entre toda esa gente importante, el alcalde explicó la situación. Este mendigo, dijo señalando a Tomás con desdén, ha venido con la ridícula acusación de que el oro que dejó don Baltasar es falso. Ha convencido al padre Gonzalo de que examinemos el baúl, aunque personalmente considero esto una pérdida de tiempo y un insulto a mi criterio. Doña Casilda habló inmediatamente. Esto es absurdo. Yo vi ese oro con mis propios ojos. Brillaba como el mismísimo sol. Además, don Baltasar era un caballero refinado. Se notaba a leguas que era persona de bien. ¿Qué razón tendría para engañarnos? Yo he invertido 5.000 reales en su negocio, y estoy segura de que en 6 meses tendré 15.000. Don Fermín añadió nerviosamente. Bueno, es cierto que sería prudente verificar. Digo, no es que desconfíe de don Baltasar, pero ya saben el refrán. Hombre prevenido vale por dos. Varios otros murmuraron su acuerdo. Estaban divididos entre los que no querían creer que habían sido engañados y los que empezaban a tener dudas. Entonces el padre Gonzalo pidió la palabra. Hermanos, entiendo que esto es difícil. Nadie quiere pensar que ha sido víctima de un engaño, pero Tomás, aquí presente, ha arriesgado su reputación y su seguridad para venirnos a advertir. No ha pedido nada a cambio, no tiene nada que ganar con esto. De hecho, tiene todo que perder, porque si está equivocado será el hazmerreír del pueblo. Eso me dice que habla con sinceridad. Al menos deberíamos escucharlo. Todos los ojos se volvieron hacia Tomás, que se sintió como un bicho raro en un circo. Carraspeó nerviosamente y empezó a hablar con voz temblorosa. Señores, yo sé que no soy nadie, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero no podía quedarme callado. Anoche encontré esta moneda en la plaza, explicó mostrándola. La examiné como me enseñó el padre Gonzalo hace años, cuando yo todavía era carpintero, y descubrí que no es oro verdadero, es pintura sobre metal barato. Si esta moneda es falsa, lo más probable es que todas las del baúl también lo sean. Yo no gano nada diciéndoles esto. De hecho, sé que muchos de ustedes me desprecian y preferirían que me callara, pero si no les advierto, y dentro de 6 meses descubren que perdieron sus ahorros, yo no podría vivir con eso en mi conciencia. Algunos en la sala empezaron a murmurar incómodos. Don Esteban el juez tomó la moneda de las manos de Tomás y la examinó con sus ojos de lince, acostumbrados a revisar documentos y evidencias. La sopesó, la mordió como había hecho Tomás, y su expresión se fue poniendo cada vez más seria. Luego sacó una navaja pequeña de su bolsillo y raspó con cuidado el borde de la moneda. Todos se inclinaron para ver mejor, y cuando vieron cómo se desprendía la pintura dorada, revelando el metal oscuro, debajo, se hizo un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de una mosca que entraba por la ventana. Esto es muy grave, dijo don Esteban con voz solemne. Si esta moneda es representativa del contenido del baúl, entonces estamos ante una estafa monumental.
Propongo que abramos el baúl inmediatamente y verifiquemos el contenido. Doña Casilda se puso pálida como la pared. No, no puede ser. Debe ser un error. Esa moneda debe ser diferente. El resto tiene que ser oro verdadero. Tiene que serlo. Su voz sonaba desesperada porque 5.000 reales era todo lo que tenía en el mundo y la idea de haberlo perdido la estaba matando por dentro. Don Laureano no tenía más remedio. Con manos temblorosas, sacó las llaves de la caja fuerte del ayuntamiento. Bajaron todos al sótano donde estaba guardada. Abrió los 3 candados y la cadena, y sacó el baúl que pesaba bastante, aunque ahora todos empezaban a dudar si ese peso era por oro verdadero o simplemente por la cantidad de metal falso. Lo subieron entre varios al salón de plenos. Lo pusieron sobre la mesa. Don Laureano rompió el sello de cera roja que don Baltasar había puesto para asegurar que nadie lo abriera, y levantó la tapa con un chirrido de bisagras oxidadas. Allí estaban las monedas brillando hermosas bajo la luz que entraba por las ventanas. Miles de monedas amontonadas unas sobre otras como un tesoro de cuento de hadas. Pero ahora que sabían qué buscar, empezaron a verlo. Ese brillo era demasiado uniforme, demasiado perfecto. El oro verdadero tiene variaciones naturales, manchitas, diferencias de tono. Estas monedas parecían recién salidas de una fábrica. Don Esteban tomó una al azar y la raspó. Falsa. Tomó otra. Falsa también. Tomó una tercera. Otra falsificación. Fueron probando una tras otra y todas, absolutamente todas, eran falsas. Eran de alguna aleación barata de plomo y estaño, recubierta con una película finísima de pintura dorada que imitaba el oro, pero que no engañaba a un examen cuidadoso. El baúl entero era una mentira, un teatro elaborado para dar confianza a las víctimas. Don Baltasar había dejado un baúl lleno de metal pintado que probablemente no valía ni 100 reales como garantía de una inversión de 50.000 reales. Era el timo perfecto. La sala estalló en gritos y lamentos. Doña Casilda se desmayó y tuvieron que darle sales para que volviera en sí. Don Fermín empezó a sudar y a respirar agitado como si le faltara el aire. Otros maldecían, otros lloraban. El caos era total, y en medio de todo ese desastre, Tomás se quedó callado en su rincón, sintiendo una mezcla de alivio, porque había tenido razón, y tristeza, porque ver el dolor de sus vecinos le partía el corazón, aunque muchos de ellos nunca habían sido amables con él. Don Laureano estaba en shock. Su rostro había pasado por todos los colores del arco iris y ahora estaba de un gris ceniciento. Se dejó caer en su silla con la cabeza entre las manos. Esto es un desastre, murmuraba una y otra vez. Soy un idioto completo. Me dejé engañar como un paleto. Ahora todo el pueblo me culpará. Estoy arruinado. Mi reputación está destruida. El padre Gonzalo intentaba calmar a la gente. Hermanos, hermanos, por favor. La ira no nos devolverá nuestro dinero. Tenemos que pensar con claridad. Lo primero es avisar a las autoridades, mandar jinetes a las villas cercanas para que intercepten a don Baltasar si todavía no ha llegado muy lejos. Don Esteban asintió. Tiene razón, padre. Escribiré inmediatamente a los jueces de Cuenca y de Toledo. También enviaré mensajeros a los pueblos del camino para que estén atentos. Ese sinvergüenza no puede haber ido muy lejos, pero en su interior sabía que las posibilidades eran escasas. Don Baltasar, seguramente, ya había cambiado de nombre y de apariencia. Tipos como él eran profesionales del engaño que sabían cómo desaparecer sin dejar rastro. Entonces doña Casilda, que había recuperado la conciencia y algo de compostura, se levantó señalando a Tomás con dedo tembloroso. Todo esto es culpa tuya, gritó con voz histérica. Tú trajiste la mala suerte a este pueblo. Eres una desgracia ambulante. Desde que te volviste mendigo todo va mal. Seguro hiciste algún trato con el diablo para que don Baltasar nos engañara. Varios murmuraron su acuerdo porque la gente siempre necesita a alguien a quien culpar, y Tomás era el chivo expiatorio perfecto. Pero el padre Gonzalo se puso de pie con una autoridad que hizo callar a todos. Basta, dijo con voz firme. Tomás no tiene ninguna culpa en esto. Al contrario, es el único que tuvo el coraje y la honestidad de venirnos a advertir cuando podría haberse quedado callado. Si ustedes hubieran abierto el baúl dentro de 6 meses, cuando don Baltasar no regresara, habrían descubierto el engaño de todos modos.
pero ya sería demasiado tarde para intentar recuperar algo, gracias a Tomás. Al menos ahora. Podemos actuar rápidamente. Deberían estarle agradecidos, en lugar de acusarlo injustamente. Hubo un silencio incómodo. Algunos bajaron la mirada avergonzados. Otros todavía miraban a Tomás con resentimiento, porque es difícil estar agradecido con alguien que te muestra que has sido un tonto. Don Laureano levantó la cabeza y miró a Tomás con ojos llorosos. Tienes razón, padre. Yo fui el más tonto de todos. Me dejé encandilar por las palabras bonitas y los modales refinados de ese ladrón, y cuando Tomás vino a advertirme, lo traté como basura porque mi orgullo no me dejaba ver la verdad. Tomás, te debo una disculpa. Nos la debes a todos, dijo mirando alrededor de la sala. Este hombre puede ser pobre, pero tiene más integridad que muchos de nosotros juntos. Doña Casilda apretó los labios, pero finalmente murmuró algo que podría interpretarse como una disculpa a regañadientes. Don Fermín se acercó y estrechó la mano de Tomás. Gracias, amigo, le dijo con sinceridad. Salvaste a mi familia de la ruina. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Se enviaron mensajeros en todas direcciones. Se alertó a las autoridades provinciales. Se hizo una descripción detallada de don Baltasar y su caleza, pero como temían el estafador, parecía haberse esfumado en el aire. Nadie en los pueblos vecinos recordaba haber visto pasar a un hombre con esa descripción. Probablemente había cambiado de ropa, se había deshecho de la caleza, o simplemente había tomado otro camino. Era un fantasma. El pueblo de Villaseca del Monte quedó sumido en la tristeza y el luto. La gente había perdido los ahorros de toda una vida, algunos lo que habían heredado de sus padres, otros lo que habían juntado céntimo a céntimo durante décadas de trabajo duro. Las familias discutían y se culpaban unas a otras. Los matrimonios peleaban, los niños lloraban porque sentían la tensión aunque no entendieran del todo qué había pasado. Era como si una nube negra se hubiera instalado sobre el pueblo y no quisiera irse. Pero algo curioso empezó a pasar con Tomás. La gente que antes lo ignoraba o lo miraba con desprecio, ahora lo saludaba al cruzarse con él en la calle. Algunos le daban las gracias, otros le ofrecían comida o ropa. La señora Angustias de la tienda de ultramarinos le dijo que podía venir cada día a buscar una hogaza de pan sin pagar. El herrero padre de Lucía le regaló un par de botas usadas pero todavía buenas. La misma Lucía le llevó una manta gruesa para que no pasara frío en las noches. Poco a poco, Tomás empezó a sentir algo que hacía mucho tiempo no sentía: respeto, dignidad, la sensación de ser parte de una comunidad en lugar de ser solo un estorbo invisible, y eso le calentaba el corazón más que cualquier fuego. Pero lo que realmente cambió todo fue lo que pasó una semana después del descubrimiento del fraude. Don Laureano convocó a una reunión en la plaza donde puso un tablón de anuncios. El alcalde subió a una tarima improvisada y pidió silencio. Hermanos y hermanas de Villa Seca del Monte, dijo con voz solemne, hemos pasado por una prueba terrible. Hemos sido víctimas de un criminal sin escrúpulos, pero en medio de esta tragedia hemos descubierto algo valioso. Hemos descubierto que entre nosotros vive un hombre de honor, un hombre que cuando vio la injusticia no se quedó callado a pesar de saber que nadie lo escucharía. Hizo una pausa dramática. Ese hombre es Tomás, y creo que le debemos más que palabras de agradecimiento. La gente murmuró su acuerdo. Entonces, don Laureano continuó. He decidido que el ayuntamiento empleará a Tomás como vigilante nocturno del pueblo. Será su trabajo recorrer las calles por la noche, asegurándose de que todo esté en orden. El salario no será mucho, pero le permitirá vivir dignamente. Además, he hablado con don Jacinto, el del Cortijo Viejo, y ha accedido a dejar que Tomás viva en la casita del guarda que está abandonada. No es gran cosa, pero tiene techo sólido y chimenea. La gente estalló en aplausos. Tomás no podía creer lo que estaba oyendo. Se le llenaron los ojos de lágrimas que rodaron por sus mejillas surcadas. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente logró decir con voz quebrada, Yo, yo no sé qué decir. Nunca esperé, nunca pensé. Gracias. Muchas gracias a todos. El padre Gonzalo sonreía con esa sonrisa de abuelo orgulloso, y hasta doña Casilda, que había perdido más que nadie, parecía genuinamente contenta por Tomás. Esa misma tarde, varias personas del
Pueblos se organizaron para limpiar y arreglar la casita del guarda. Llevaron muebles que les sobraban, un catre, una mesa, dos sillas, ollas y platos, mantas y sábanas. Don Fermín llevó medicinas y ungüentos para las llagas que Tomás tenía en los pies de tanto caminar descalzo. La señora del panadero llevó velas y aceite para la lámpara. Y al caer la noche, Tomás tenía un hogar, un verdadero hogar, por primera vez en años. Esa noche, Tomás se sentó en la silla de su casita, miró alrededor, viendo las paredes encaladas, la chimenea limpia, la mesa con comida que le habían traído, y lloró como no había llorado desde que murió su esposa María. Pero estas eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio y gratitud. Había tocado fondo, había perdido todo, se había convertido en menos que nada a ojos de la sociedad, pero había mantenido su dignidad interna, había mantenido su sentido de lo correcto y lo incorrecto. Y ahora la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Se acostó en su catre nuevo, se tapó con las mantas que olían a limpio y durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo sin sobresaltos, ni frío ni hambre. Soñó con María, y en el sueño ella le sonreía orgullosa diciéndole que había hecho lo correcto. Los meses siguientes, Tomás se dedicó a su nuevo trabajo, con una diligencia que sorprendió a todos. Cada noche, cuando caía el sol, se ponía su chaqueta, tomaba su linterna y su palo, y recorría las calles del pueblo de punta a punta. Vigilaba que las puertas estuvieran bien cerradas, que no hubiera fuegos sin atender, que pudieran causar incendios, que no hubiera borrachos causando problemas. Ahuyentaba a los perros callejeros que formaban jaurías peligrosas. Ayudaba a los ancianos que salían tarde de visitar a sus familiares, a llegar seguros a sus casas, y poco a poco se fue ganando la confianza y el cariño de todos. Los niños que antes le tenían miedo, ahora corrían a saludarlo. Las mujeres le sonreían desde sus ventanas. Los hombres lo invitaban a beber un vaso de vino en las tabernas. Tomás se sentía vivo de nuevo. Sentía que tenía un propósito. ¿Qué importaba? Que era parte de algo más grande que él mismo. Mientras tanto, nunca se supo nada más de don Baltasar Mendoza, si es que ese era su verdadero nombre. Las autoridades buscaron, pero nunca encontraron rastro. Había desaparecido con el dinero de 50 familias como el humo en el viento. Algunos inversionistas perdieron todo y tuvieron que vender sus tierras o sus negocios. Otros lograron sobrevivir, aunque más pobres. Doña Casilda tuvo que despedir a su servicio y vivir de manera mucho más modesta. Don Laureano nunca se recuperó completamente de la vergüenza, aunque la gente con el tiempo le perdonó porque todos entendían que él también había sido víctima. La lección fue dura pero valiosa. El pueblo aprendió que no todo lo que brilla es oro, que las promesas de riqueza fácil suelen esconder engaños y que hay que ser cauto con los extraños demasiado amables, que ofrecen cosas demasiado buenas para ser verdad. Pero la historia no termina ahí porque 6 meses después del incidente, en una fría mañana de febrero, cuando el viento del norte soplaba con ganas y las nubes grises amenazaban lluvia, llegó al pueblo un jinete montado en un caballo exhausto, cubierto de sudor y polvo del camino. El hombre llevaba uniforme de alguacil de Toledo. Desmontó en la plaza frente al ayuntamiento y preguntó por el alcalde. Don Laureano salió a recibirlo intrigado. Traigo noticias sobre el caso de la estafa de don Baltasar Mendoza, dijo el alguacil. Inmediatamente se corrió la voz y la gente empezó a aglomerarse para escuchar. El alguacil explicó que en Toledo habían detenido a un hombre que respondía a la descripción de don Baltasar. Resulta que el muy idiota había intentado hacer el mismo timo en otra ciudad, pero allí había alguien que lo reconoció de una estafa anterior en Sevilla. Lo habían arrestado y en su posada encontraron una maleta llena de dinero y documentos que probaban toda una red de fraudes en distintos pueblos de Castilla. El problema, continuó el alguacil, era que el dinero encontrado no era suficiente para cubrir todas las estafas. Don Baltasar había gastado mucho y había escondido el resto en lugares que se negaba a revelar. Sin embargo, las autoridades habían logrado recuperar unos 15,000 reales que serían distribuidos proporcionalmente entre todas las víctimas de los distintos pueblos. No era mucho. Cada inversor de Villaseca del Monte recuperaría aproximadamente un tercio de lo que había perdido. Pero era mejor que nada.
Además, don Baltasar sería juzgado y seguramente pasaría el resto de sus días pudriéndose en una cárcel. La noticia fue recibida con sentimientos encontrados. Por un lado había alivio de que al menos recuperarían algo y de que el criminal pagaría por sus crímenes. Por otro lado, la mayoría del dinero seguía perdido para siempre. Pero bueno, así era la vida. No siempre te devuelve todo lo que te quita, pero a veces te da algo inesperado a cambio. Y hablando de cosas inesperadas, durante todo este tiempo había pasado algo que Tomás no había notado, pero que todo el pueblo sí había notado. Resulta que Lucía, la hija del herrero, esa muchacha de trenzas color miel y ojos verdes, había empezado a buscar excusas para pasar por la casa de Tomás más seguido de lo necesario, que si le traía pan que le sobraba, que si tenía una camisa remendada que había sido de su difunto abuelo y que Tomás podría usar, que si pasaba por allí de casualidad y pensó en saludarlo. Al principio Tomás no le dio importancia, porque ¿qué interés podría tener una muchacha joven y bonita en un viejo mendigo, aunque ahora tuviera trabajo? Él le llevaba como 20 años fácil, pero Lucía era persistente, y poco a poco sus visitas se fueron haciendo más largas. Se quedaba a conversar, le preguntaba sobre su vida pasada, sobre su oficio de carpintero, sobre su difunta esposa, y Tomás, que había estado tan solo durante tanto tiempo, empezó a disfrutar enormemente de esas conversaciones. Lucía era inteligente y tenía una manera de ver el mundo que lo hacía sonreír. El herrero padre de Lucía se había dado cuenta obviamente del interés de su hija. Al principio le pareció extraño y hasta inapropiado. Su hija podría conseguir un buen partido. Había varios jóvenes del pueblo que la cortejaban, pero entonces recordó cómo Tomás había arriesgado todo por hacer lo correcto, cómo había mantenido su integridad cuando no tenía nada, y pensó que quizás el verdadero valor de un hombre no estaba en su dinero o su posición social, sino en su carácter. Así que una tarde, invitó a Tomás a su taller. El olor a hierro caliente y carbón llenaba el lugar. Las chispas saltaban del yunque, donde el herrero golpeaba con su martillo enorme. Tomás entró nervioso sin saber qué esperar. El herrero dejó el martillo y lo miró fijamente. «Sé que mi hija te viene a visitar seguido», dijo sin rodeos. «También sé que no eres el partido que yo había imaginado para ella. Eres mayor, has sido mendigo, no tienes propiedades ni ahorros». Hizo una pausa dejando que las palabras pesaran en mi Nobenbeichnaix, el aire. «Pero», continuó el herrero, «también eres el hombre más honrado que he conocido, cuando podrías haberte quedado callado y nadie te habría culpado porque al fin y al cabo tú no tenías nada que perder en esa estafa. Decidiste hablar sabiendo que probablemente te humillarían y no te harían caso. Eso dice más de ti que cualquier título o fortuna. Si mi hija te aprecia y tú la aprecias a ella, no me opondré. Pero eso sí, más te vale tratarla como la joya que es, porque si no tendrás que vértelas. ¿Conmigo? Y levantó el martillo en un gesto que podría ser amenazante o juguetón. Tomás sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Yo, balbució. Yo nunca me había atrevido a pensar. Es decir, su hija es maravillosa, pero yo soy. Bueno, yo soy yo. El herrero soltó una carcajada. Esa es exactamente la actitud correcta. Humildad. Lucía dice que es una de las cosas que más le gustan de ti. Ahora vete y piensa qué vas a hacer al respecto. Tomás salió del taller, caminando como en una nube. Era posible que después de todo lo malo que le había pasado la vida, le estuviera dando no solo una segunda oportunidad, sino también una razón para ser feliz de nuevo. Pasaron unas semanas durante las cuales Tomás y Lucía continuaron viéndose, pero ahora con un entendimiento diferente. Hablaban de sus sueños, de lo que querían para el futuro. Descubrieron que a pesar de la diferencia de edad tenían mucho en común. Los dos valoraban la honestidad, la familia, el trabajo duro. Los dos habían sufrido pérdidas. Lucía había perdido a su madre cuando era niña, y esas experiencias los habían hecho más fuertes y más compasivos. Una noche, Tomás se armó de valor y le dijo: «Lucía, yo sé que no tengo mucho que ofrecerte, solo una casita humilde y un salario modesto. Soy viejo y tengo cicatrices tanto por fuera como por dentro, pero si me aceptas, te prometo que te cuidaré y te respetaré todos los días de mi vida. Nunca tendrás que dudar de mi lealtad, ni de mi cariño». Lucía le tomó las manos con esas manos suaves pero fuertes de quien ha trabajado toda su vida. «Tomás», respondió con los ojos brillantes,
No me importa que no tengas dinero. El dinero se puede perder como vimos con la estafa de don Baltasar. Lo que no se puede comprar ni perder es el carácter. Y tú has demostrado tener más carácter que cualquier hombre que conozco. Cuando todos te dieron la espalda, seguiste siendo bueno. Cuando podrías haberte vengado del pueblo que te ignoró, decidiste salvarlo. Eso es lo que yo quiero, en un compañero de vida. Alguien que haga lo correcto, incluso cuando es difícil. Así que sí, acepto tu propuesta. Se casaron 2 meses después en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Martín. El padre Gonzalo ofició la misa con lágrimas de alegría. Todo el pueblo asistió y la fiesta duró hasta la madrugada. Don Laureano pagó el banquete como manera de agradecer nuevamente a Tomás. Doña Casilda, aunque todavía renqueaba, económicamente, regaló manteles bordados. Don Fermín regaló un botiquín completo de medicinas y cada familia aportó algo: comida, vino, dulces, música. Fue una celebración que el pueblo no había visto en años. La vida de Tomás cambió completamente. Ahora tenía no solo un hogar, sino una familia. Lucía resultó ser tan buena compañera como él había imaginado. Era trabajadora y alegre. Llenó la casita de plantas y flores. Cocinaba delicioso y sobre todo lo amaba con una devoción que lo hacía sentir el hombre más afortunado del mundo. Al año tuvieron un hijo al que llamaron Gonzalo en honor al padre, que tanto los había apoyado. Era un bebé gordito y risueño, que lloraba poco y sonreía mucho. Y cuando Tomás lo cargaba en brazos, sentía que su vida había dado un giro completo. De las profundidades de la desesperación había llegado a las alturas de la felicidad. No era una felicidad lujosa ni extravagante, no tenían riquezas ni propiedades, pero tenían lo esencial: amor, respeto, dignidad y un propósito. Tomás siguió trabajando como vigilante nocturno, pero ahora con renovada energía. Cuidaba el pueblo como si fuera su propia casa, porque en cierto modo lo era. Los años pasaron, y la historia de Tomás el mendigo que encontró el oro falso y descubrió quiénes eran sinceros se convirtió en leyenda en Villa Seca del Monte. Los abuelos se la contaban a los nietos. Los maestros la usaban en la escuela para enseñar sobre la honestidad y el valor del carácter. Cada vez que alguien tenía que tomar una decisión difícil entre hacer lo correcto o lo conveniente, recordaban a Tomás, y eso los guiaba. El pueblo también aprendió a ser más cauto con los extraños que prometían fortunas fáciles, pero también a ser más compasivos con los menos afortunados, porque habían visto cómo un mendigo despreciado había resultado ser más valioso que todo el oro falso del mundo. La esquina donde Tomás solía sentarse a pedir limosna se convirtió en un pequeño monumento, no oficial, ni nada elaborado, pero la gente empezó a dejar flores allí de vez en cuando y a recordar que las apariencias engañan y que la verdadera riqueza está en el alma, no en la bolsa. Tomás vivió hasta los 80 años, una edad respetable para aquellos tiempos. Murió en su cama rodeado de Lucía, que para entonces también tenía canas, pero seguía siendo hermosa a sus ojos. De su hijo Gonzalo, que se había convertido en un hombre bueno y trabajador, de sus 3 nietos que lloraban sin entender del todo qué estaba pasando, y del padre Gonzalo ancianísimo que le dio la extrema unción con manos temblorosas. Las últimas palabras de Tomás fueron para Lucía. Gracias por darle significado a mi vida cuando yo pensaba que no quedaba nada, murmuró con una sonrisa, y luego cerró los ojos para siempre. Lo enterraron en el cementerio del pueblo bajo un ciprés que daba sombra fresca, y en su lápida grabaron unas palabras sencillas que él mismo había pedido que pusieran. Aquí yace Tomás. Fue pobre en monedas, pero rico en honor. Y ahora, después de haber escuchado esta historia que viaja desde los viejos tiempos de Castilla hasta nuestros oídos modernos, hay que sacar las lecciones que dejó Tomás con su vida. Porque miren, este cuento no es solo sobre un mendigo y un estafador, es sobre algo mucho más profundo que nos toca a todos, sin importar dónde vivamos o en qué época. La primera lección es clara como el agua de manantial. No todo lo que brilla es oro, tanto literal como metafóricamente. Don Baltasar, con su traje elegante, su caleza lujosa, sus modales refinados y su sonrisa perfecta, brillaba como el sol, pero por dentro era más falso que sus monedas pintadas. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas nos dejamos encandilar por las apariencias, por la gente que habla bonito,
que promete cosas maravillosas, que se ve exitosa y segura, y no nos detenemos a rascar la superficie para ver qué hay debajo. La codicia nos ciega, el deseo de tener más, de conseguir riqueza fácil, de ser especiales, hace que apaguemos esa vocecita interior que nos dice, cuidado, aquí hay algo raro. La segunda lección es sobre el valor del carácter versus el valor del dinero. Tomás no tenía nada, ni un centavo, ni ropa decente, ni techo. Era literalmente lo más bajo en la escala social. Pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, su carácter brilló más que todo el oro falso de don Baltasar. Pudo haberse quedado callado. Después de todo, el pueblo nunca había sido especialmente amable con él. Pudo haber pensado que se lo merecían por haberlo ignorado durante años. Pudo haber sentido satisfacción viendo cómo los que se creían superiores caían en la trampa. Pero no, porque el verdadero carácter no depende de cómo te tratan los demás, sino de quién eres tú por dentro. Tomás era un hombre bueno incluso cuando la vida lo había golpeado hasta dejarlo en el suelo, y esa bondad no se compra ni se vende. No se puede perder en una estafa ni se puede robar. Es algo que construyes día a día, con cada decisión que tomas de hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. La tercera lección trata sobre los verdaderos amigos y quién está contigo cuando las cosas se ponen feas. Cuando Tomás tenía su taller de carpintería y era un ciudadano respetable, seguro tenía muchos conocidos, gente que lo saludaba, que le encargaba muebles, que charlaba con él en la plaza, pero cuando perdió toda esa gente, desapareció como el humo. Lo dejaron caer sin mirar atrás. En cambio, el padre Gonzalo, que era un hombre de verdad, siguió tratándolo con respeto y dignidad. Lucía siguió, sonriéndole y siendo amable con él. Esas son las personas que valen la pena, las que no te miden por lo que tienes, sino por lo que eres. Y cuando Tomás descubrió el fraude y nadie quería escucharlo, fue el padre Gonzalo quien le creyó y lo apoyó. Es en los momentos difíciles cuando descubres quién realmente es sincero y quién solo estaba contigo por conveniencia o por lo que podías darles. La cuarta lección es sobre la redención y las segundas oportunidades. Tomás había tocado fondo. Estaba tan abajo que no parecía haber manera de subir de nuevo. Muchos en su situación se habrían dado por vencidos, se habrían amargado, habrían perdido su humanidad, pero él mantuvo viva esa chispita de dignidad y bondad, y cuando llegó el momento de actuar, lo hizo sin pensar en qué ganaría él personalmente. Actuó porque era lo correcto, punto final, y esa acción desinteresada fue lo que abrió la puerta a su segunda oportunidad. El pueblo que lo había ignorado de repente lo vio de verdad, vio al hombre detrás del mendigo, y le dieron una oportunidad de reconstruir su vida. Pero esa oportunidad no habría llegado si Tomás no hubiera demostrado que la merecía. Las segundas oportunidades no las regalas la vida nada más, porque sí, te las tienes que ganar manteniendo tu integridad, incluso cuando parece que nadie te está viendo, ni le importa. La quinta lección es sobre el peligro del orgullo y cómo nos puede cegar. Don Laureano, el alcalde, era un tipo orgulloso que se creía muy inteligente e importante. Cuando Tomás fue a advertirle su orgullo, no le permitió escuchar a un mendigo, porque eso significaría admitir que un don nadie podía ver algo que él no había visto. Ese orgullo casi le cuesta todo al pueblo. ¿Cuántas veces nuestro propio orgullo nos impide escuchar buenos consejos que vienen de fuentes inesperadas? Nos cerramos a la posibilidad de estar equivocados, especialmente si quien nos lo dice es alguien a quien normalmente despreciamos o ignoramos. El orgullo es uno de los enemigos más peligrosos del progreso personal y del bienestar de una comunidad. Es como una venda que nos ponemos en los ojos y que nos deja completamente ciegos, aunque creamos que estamos viendo claramente. La sexta lección es sobre cómo la comunidad es más fuerte cuando reconoce y valora a todos sus miembros sin importar su posición social. Mientras Tomás fue ignorado y despreciado, el pueblo perdió algo valioso, perdió su honestidad, su cordura, su capacidad de ver el peligro. Solo cuando lo incluyeron y lo escucharon, el pueblo se salvó a sí mismo. Esto es una metáfora de cómo funciona cualquier sociedad. Cuando excluyes a una parte de la población, cuando los tratas como invisibles, cuando no, los escuchas. Al final todos pierden. No importa si es un mendigo, un esclavo, una mujer, un niño
o cualquier otro grupo. Cuando los silencias, silencias también las voces que podrían haberte salvado, los ojos que podrían haber visto el peligro que vosotros no veíais, la sabiduría que podrían haber compartido contigo. La séptima lección habla del poder transformador de la bondad y el respeto genuino. Observen cómo cambió todo para Tomás, no cuando le dieron dinero, sino cuando la gente empezó a tratarlo con respeto, con dignidad, cuando lo incluyeron en la comunidad como un miembro valioso. Eso fue lo que lo transformó. No dejó de ser pobre de repente. Seguía siendo modesto su salario de vigilante. Seguía viviendo en una casita humilde. Pero la diferencia es que ahora era pobre con dignidad. Y eso es infinitamente más valioso que ser rico con vergüenza. La verdadera riqueza es cuando te miran a los ojos la gente y ve tu valor, cuando pueden sentarse a conversar contigo sin pena, cuando tu presencia trae paz en lugar de incomodidad. Todo eso no se compra con oro, se gana con carácter. La octava lección es sobre la importancia de la prueba y la verificación antes de actuar. Don Laureano saltó a invertir su dinero sin verificar realmente el oro. Don Baltasar había aprendido que la mayoría de la gente no mira cuidadosamente, que se deja influenciar por las apariencias y las palabras lindas. Es un recordatorio de que debemos ser cuidadosos, debemos hacer preguntas, debemos buscar evidencia. No debemos solo creer en lo que nos dice alguien porque lo diga con confianza. El mismo, Tomás lo hizo. No creyó ciegamente en la moneda que encontró. La examinó, la probó, la verificó, y solo entonces estuvo seguro de sus conclusiones. Esa prudencia es lo que nos salva de engaños y estafas todos los días. La novena lección habla sobre cómo hacer lo correcto. Tiene sus recompensas aunque no sea inmediato. Tomás no fue a denunciar el fraude esperando ser recompensado. Lo hizo porque era lo correcto. Pero miren las recompensas que llegaron. No solo obtuvo un trabajo y un hogar, obtuvo respeto, obtuvo amor, obtuvo una familia, obtuvo la satisfacción de saber que salvó a sus vecinos de la ruina. Consiguió todo eso, no buscándolo, sino simplemente siendo fiel a sus principios. A veces en la vida moderna, queremos que todo tenga una recompensa inmediata y medible, pero las verdaderas recompensas de la integridad son a menudo intangibles, son la paz interior, son el respeto que ves en los ojos de los demás, son las relaciones significativas que construyes, son cosas que no caben en una bolsa, pero que llenan el corazón. La décima lección es tal vez la más importante de todas, y es que dentro de cada persona, aunque esté en las circunstancias más desesperadas, hay una chispa de dignidad que nunca puede ser extinguida, a menos que nosotros decidamos apagarla voluntariamente. Tomás fue destrozado por la vida. Perdió todo. Se convirtió en un paria social. Vivía en la miseria, pero esa chispa seguía brillando en él. Seguía siendo capaz de reconocer el bien y el mal. Seguía siendo capaz de actuar con honor. Seguía siendo capaz de amar y de ser amado. La pobreza no lo corrompió. La ignominia no lo volvió amargo. El sufrimiento no lo hizo insensible. Eso es porque la verdadera dignidad no viene del exterior. No depende de cuánto dinero tengas o qué posición ocupes. Viene de adentro, de quién eres realmente. Y eso es algo que nadie puede quitarte, a menos que tú lo permitas. Ese es el mayor regalo que nos da la historia de Tomás. La esperanza de que, sin importar cuán bajo caigas, siempre hay una manera de levantarse si conservas tu integridad. Y bueno, ahora que hemos terminado esta travesía junto a Tomás a través de su vida de dolor, redención y finalmente felicidad genuina, hay algo que quiero que recordéis, especialmente vosotros que habéis seguido esta historia hasta el final, porque estar aquí escuchando todo esto hasta el final significa que sois personas que valoran las historias, que entendéis que las historias no son solo entretenimiento, sino que son espejos en los que nos vemos reflejados, son lecciones empaquetadas en forma de narración, son la manera en que la humanidad ha transmitido sabiduría de generación en generación, desde los tiempos antiguos cuando se sentaban alrededor del fuego, hasta ahora en este tiempo de tecnología y prisa. Las historias siguen siendo el vehículo más poderoso para cambiar corazones y mentes. La moraleja final de esta historia es sencilla pero profunda. La sinceridad y el honor son más valiosos que el oro.
El carácter es lo que realmente define a una persona, no su riqueza o su posición. Los verdaderos amigos son aquellos que están contigo en las malas, no solo en las buenas. Una comunidad que desecha a sus miembros más vulnerables, se desecha a sí misma, y que aunque la vida te dé golpes duros, si mantienes tu dignidad interior tarde o temprano, eso será reconocido y recompensado. Tomás, el mendigo nos enseña que la verdadera riqueza está en tener integridad, que la verdadera fuerza está en hacer lo correcto cuando es difícil, que la verdadera belleza de una persona está en la bondad de su corazón, no en la ropa que viste o el dinero que lleva en el bolsillo. En el pueblo de Villaseca del Monte, la historia de Tomás se pasó de generación en generación, hasta que salió del pueblo y llegó a otros lugares. Otros pueblos, otras ciudades, escucharon sobre el mendigo honrado que descubrió el engaño, y aunque los detalles se alteraron con el tiempo, la esencia de la historia permaneció igual, porque es una historia que habla de verdades universales que trascienden la geografía y el tiempo. Donde quiera que hay gente, hay codicia. Donde quiera que hay gente, hay personas que intentan aprovecharse de otras, pero también donde quiera que hay gente, hay personas de carácter que están dispuestas a hacer lo correcto, incluso cuando cuesta. Y si vosotros que habéis escuchado esta historia hasta el final, sois los que la recordaréis y se la contaréis a otros, entonces Tomás vivirá por siempre en las palabras que comparten, en los corazones que toca, en las decisiones que inspira. Ese es el poder de las historias, que pueden vivir por siglos si alguien se preocupa lo suficiente como para mantenerlas vivas. Así que os dejo con esta pregunta final, para que piensen en ella cuando cierren los ojos esta noche. ¿Quién eres tú cuando nadie está mirando? ¿Qué harías si encontraras que alguien ha sido engañado? ¿Tendrías el coraje de Tomás de hablar la verdad aunque fuera peligroso hacerlo? ¿O permitirías que el miedo o el interés personal te sellaran la boca? Porque la respuesta a esa pregunta es la que define realmente quién eres. Los años que siguieron a la vida de Tomás siguieron trayendo cambios a Villaseca del Monte. Su hijo Gonzalo siguió el legado de su padre en cierta manera. No se convirtió en vigilante, sino en maestro, porque creía que la mejor manera de prevenir futuras estafas e injusticias era educar a los niños en valores de honestidad y pensamiento crítico. Enseñaba a sus estudiantes a cuestionarse las cosas, a no aceptar las palabras de alguien solo porque suene convincente, a examinar la evidencia antes de tomar decisiones. Muchos de esos niños crecieron y llevaron esa enseñanza a otros pueblos. Así que indirectamente Tomás influyó en la educación de cientos de personas. El mensaje de integridad se propagó como semillas que el viento lleva de un lado a otro plantándose en diferentes suelos. Lucía, la esposa de Tomás, vivió algunos años más que él. Fue recordada como una mujer piadosa que ayudaba a los pobres y los enfermos, siguiendo el ejemplo de su difunto esposo. Cuando finalmente murió el pueblo, le dio un funeral casi tan grande como el de Tomás, reconociendo su propia contribución a la vida de la comunidad. Ambos fueron sepultados juntos, bajo ese ciprés que daba sombra fresca, y se dice que en las noches de luna llena, si pasas por el cementerio de Villaseca del Monte, aún puedes ver una luz suave sobre esa tumba, como si sus espíritus siguieran velando por el pueblo que los acogió cuando más lo necesitaban. El padre Gonzalo, que fue tan importante en la historia de Tomás, también llegó a una edad muy avanzada, siguiendo sirviendo a su comunidad. Murió en su iglesia mientras rezaba, tal como habría querido. Se dice que sus últimas palabras fueron de gratitud por haber visto a un mendigo convertirse en símbolo de esperanza y bondad. En honor a su memoria, la iglesia en Villaseca del Monte fue dedicada no solo a San Martín, sino también al padre Gonzalo, reconociendo su labor de una vida entera. En una de sus paredes se colocó una placa que decía simplemente, a la memoria del padre Gonzalo, que enseñó a este pueblo a ver con el corazón, no solo con los ojos. Don Laureano, el alcalde que al principio rechazó a Tomás, se pasó el resto de su vida tratando de enmendar su error de juzgar tan rápido a un pobre. Se hizo más humilde, escuchaba con más cuidado las opiniones de gente de diferentes estratos sociales. Cuando envejeció, pasó sus historias de la estafa y de Tomás a sus hijos y nietos, como una lección sobre la importancia de la humildad. Su descendencia se convirtió en personas más consideradas, quizás porque habían escuchado sobre cómo el orgullo
Casi destruye su abuelo. Doña Casilda, aunque pasó dificultades económicas después de perder sus ahorros, no se volvió amargada ni resentida. Las dificultades la humanizaron. Comenzó a entender cómo vivía Tomás todos esos años, cómo se sentía ser tratado como invisible, y eso la transformó. Gastó sus últimos años en caridad, aunque tenía menos que gastar. Dicen que llegó a tener una amistad genuina con Lucía, la esposa de Tomás, y que juntas visitaban a los enfermos y los pobres del pueblo. Así que incluso los que cometieron errores, aprendieron de ellos y crecieron como personas. El boticario don Fermín, que fue uno de los que escuchó a Tomás y le creyó, se convirtió en una persona más prudente en sus negocios después de la estafa. Nunca volvió a invertir ciegamente en nada, pero tampoco se volvió desconfiado de la gente en general. Simplemente aprendió a balancear la esperanza con la prudencia. Enseñó a sus aprendices que antes de creer en una oportunidad de negocios había que verificar, que antes de juzgar a alguien había que escuchar. Era un hombre mejorado por la experiencia, aunque dolorosa. La casita donde Tomás vivió en sus últimos años se convirtió en un sitio de peregrinación para las personas que buscaban inspiración. Cuando la venta fue convertida en una pequeña posada para viajeros, la dueña mantenía la habitación donde Tomás había dormido exactamente como la dejó, con sus muebles simples, y les contaba a los huéspedes la historia de este hombre. Muchos de ellos se iban con una perspectiva diferente sobre la vida, sobre lo que realmente importa, sobre lo que significa vivir. Con integridad, Villaseca del Monte se hizo conocida en toda la región como el pueblo del mendigo honrado. Cuando había disputas o conflictos entre pueblos a veces, llegaban personas para buscar consejo de los ancianos, que aún recordaban la historia de Tomás, porque que los enseñaba algo sobre cómo resolver los conflictos con justicia y sabiduría. La reputación del pueblo cambió de ser visto como un pueblo cualquiera a ser visto como un pueblo que había aprendido grandes lecciones sobre la humanidad y la dignidad. Eso atrajo a personas buscando vivir en una comunidad que entendía estos valores. Cuando años después los historiadores vinieron a investigar sobre la estafa de don Baltasar, que se había hecho legendaria en ciertos círculos, encontraron registros en Toledo de su juicio. Encontraron documentos que probaban que había estafado a docenas de pueblos. Su nombre real ni siquiera era don Baltasar Mendoza, sino un tal Julián Cornejo, que era de una familia de estafadores. Su padre había sido un ladrón, su abuelo también. Parecía que la deshonestidad corría en su sangre, pero mientras que él eligió cultivarla hasta que se convirtió en su naturaleza completa. Tomás eligió cultivar la honestidad, aunque eso significara sufrir. Las escollas que hacemos sobre quién queremos ser finalmente determinan nuestro destino. Los historiadores también encontraron que poco después de su encarcelamiento, don Baltasar intentó estafar desde la cárcel por medio de cartas falsificadas, pero fue descubierto. Pasó los últimos años de su vida en una celda solitaria, enfermo y solo. Murió sin que prácticamente nadie lo llorara. Su cuerpo fue enterrado en la fosa común de los presos, sin ceremonia, mientras que Tomás, a quien don Baltasar había intentado robar sus últimos centavos si los hubiera tenido, fue recordado con honor durante siglos. Fue enterrado en una tumba que la gente visitaba regularmente dejando flores. Fue citado en sermones, fue tema de conversaciones, vivió para siempre en los corazones de las personas. Esa es la diferencia fundamental entre una vida construida en la mentira y una construida en la verdad. Y así llegamos al final de nuestra historia, a ese momento en que el telón cae y las luces se atenúan, pero las palabras quedan flotando en el aire como polvo de estrellas que sigue brillando después de que la vela se ha apagado. La historia de Tomás el Mendigo, que encontró oro falso y aprendió quién era sincero, nos deja con estas verdades imperecederas que son tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos. En una época de información falsa y deepfakes, donde es fácil engañar, en una época donde la gente presume cosas en las redes sociales que no son verdad, donde los estafadores usan la tecnología para robar y mentir, la lección de Tomás es más importante que nunca. Verificar antes de creer, pensar críticamente, no dejar que la codicia ciegue el juicio, valorar a las personas por su carácter, no por sus posesiones. En una época donde la gente es descartable para muchos, donde si no tienes dinero o poder, simplemente no importas, la historia de Tomás nos recuerda que cada persona tiene valor
que el pobre tiene algo que enseñar al rico, que el débil tiene poder si sabe cómo usarlo, que la honestidad es un superpoder en un mundo lleno de mentiras, que hacer lo correcto cuando es difícil es más noble que cualquier acto realizado por conveniencia o ganancia. La vida de Tomás fue un testamento del poder de Noble Enyo. Mantener tu integridad incluso cuando todo te dice que la abandones, cuando el hambre te tienta, cuando la soledad te vence, cuando la injusticia te rodea. Seguir siendo fiel a tus principios es lo que al final te define como persona. Y así con Tomás descansando bajo su ciprés, con Lucía a su lado, con el pueblo de Villaseca del Monte, continuando su vida recordando las lecciones que aprendieron, con las generaciones futuras, heredando la historia y haciendo que siga viva. Terminamos este viaje por las tierras de Castilla, La Mancha, donde el sol brilla tan fuerte que quema, donde el viento arrastra el polvo de siglos, donde en ese pueblito pequeño con sus calles empedradas y sus casas blancas, una historia de un hombre ordinario se convirtió en algo extraordinario, una historia que nos recuerda que la verdadera riqueza no es de oro ni de plata, la verdadera riqueza es de carácter, la verdadera fuerza es de bondad, la verdadera belleza es de honestidad, y que si vivimos con esos valores, aunque caigamos 1000 veces, siempre habrá alguien dispuesto a levantarnos, porque eso es lo que hace una comunidad de verdad, una que reconoce y valoriza a sus miembros, sin importar de dónde vengan o cuál sea su posición. Que esta historia que hemos compartido juntos, que ha viajado desde el pasado lejano hasta vuestros oídos en este presente, que probablemente viajará al futuro en las palabras de alguien más a quien vosotros se la contaréis, que esta historia sea una semilla que germina en vuestro corazón, que sea una luz que os guía cuando las cosas se ponen difíciles, que sea un recordatorio de que vosotros también tenéis la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando es sacrificado, incluso cuando nadie os está mirando, incluso cuando no hay recompensa garantizada, porque eso es lo que Tomás nos dejó. No dinero, no posesiones, sino la certeza de que una vida vivida con integridad es una vida bien vivida, que la verdadera sinceridad brilla más que cualquier oro falso, que cuando llegue el momento de elegir entre tus principios y tu comodidad, la elección correcta, aunque sea la más difícil, es la que te hará libre, la que te hará feliz de verdad, la que te permitirá mirar a los ojos a cualquiera sin vergüenza. Así que recordad a Tomás cuando la tentación os acose. Recordad al Padre Gonzalo cuando dude vuestra fe en la bondad humana. Recordad a Lucía cuando necesitéis recordar que el verdadero amor ve más allá de las apariencias. Recordad a don Laureano cuando vuestro orgullo os impida escuchar. Recordad a don Baltasar cuando sintáis la tentación de mentir para ganar ventaja. Recordad al pueblo entero cuando os sintáis solos porque una comunidad que valora la verdad es una comunidad que vale la pena, que os apoyará, que os reconocerá, que os hará sentir que importáis. Y si vosotros no tenéis esa comunidad ahora, construidla. Sed vosotros esa persona que escucha, que valora la honestidad, que reconoce el carácter, porque el mundo necesita más Tomás. Necesita más gente dispuesta a hacer lo correcto. El mundo necesita más sinceridad. El mundo necesita más comunidades que reconozcan que la verdadera riqueza está en las personas, no en los objetos, en el carácter, no en la apariencia, en la verdad, no en la mentira. Que así sea, que así siempre sea. Fin.